El capítulo que tenemos pendiente son las alteraciones de la condición nutricional. Hablamos de un estado nutricional, ¿no? Al hablar de un estado nutricional se hace referencia a la condición que se presenta en relación a la disponibilidad de los nutrientes y a la utilización que podamos hacer de ellos. ¿Ok? Es decir, al equilibrio que tiene que haber en los nutrientes que ingresan y de cuánto de ellos se va a utilizar. ¿A qué hacemos referencia con ello? Si no hay este equilibrio, si ingresa mayor cantidad de nutrientes de lo que vamos a utilizar o lo que necesitamos para nuestra actividad normal, eso se llama una sobrealimentación. Y este exceso de nutrientes se va a almacenar y producto de este almacenamiento se elevará el peso corporal. Por el contrario, si lo que ingresa de nutrientes, ¿ya? En sí de kilocalorías, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, si lo que ingresa no es suficiente para satisfacer los requerimientos, entonces el organismo tiene que agotar las reservas calóricas que tiene, entonces se produce una disminución del peso corporal. El proceso mediante el cual todos los nutrientes que hemos visto en un capítulo anterior, al empezar el capítulo de aparato digestivo, que vimos, hablamos sobre la digestión y la absorción de los nutrientes. Estos nutrientes que se absorben, que se digieren y se absorben, tienen que ser transformados en energía, ¿no? Y el proceso mediante el cual estos nutrientes se van a almacenar para ser utilizados como energía en el momento adecuado, recibe el nombre de metabolismo. ¿Ya? El metabolismo va a constar de dos fases. En primer lugar, el anabolismo, que es la fase en la cual se almacenan los nutrientes y se sintetizan constituyentes del organismo, ¿no? Esta etapa no proporciona energía, por el contrario, requiere energía para poder llevarse a cabo. Y el catabolismo, que es la degradación de esas moléculas almacenadas hacia moléculas más sencillas para que puedan producir energía. ¿Ok? Estas moléculas que se almacenan, bueno, los nutrientes sabemos que son la glucosa. La glucosa, el principal carbohidrato, se almacena como glucógeno y se puede también transformar en triglicéridos para almacenarse como tejido adiposo. Las grasas se almacenan como triglicéridos en el tejido adiposo, ¿no? Y la proteína y sus constituyentes básicos, que son los aminoácidos, se almacenan en los tejidos, por ejemplo, en el tejido muscular. Para que el metabolismo se lleve a cabo, intervienen tres actores. En primer lugar, las enzimas, que son las que van a catalizar las reacciones anabólicas y catabólicas. El sustrato, que constituye la sustancia sobre la cual va a actuar la enzima. Y el metabolito, que es el producto de la acción enzimática sobre el sustrato. ¿Ok? Los requerimientos metabólicos que necesita una persona y que necesitan ser cubiertos por la nutrición, ¿ya? Se expresan en kilocalorías. ¿Cómo definimos una kilocaloría? La kilocaloría es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. ¿Ok? Estas calorías, lógicamente, la aportan los nutrientes. ¿Cuáles? Las proteínas aportan 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. Los carbohidratos aportan 4 calorías también por cada gramo de proteína. Los que más kilocalorías aportan son los lípidos, que aportan 9 kilocalorías por cada gramo de proteína. Esto es importante saberlo cuando a un paciente se le calcula una dieta de acuerdo a sus requerimientos y a sus patologías, ¿no? Los requerimientos calóricos van a variar de acuerdo a la edad, ¿no? Así, en un recién nacido, sus requerimientos son de 115 kilocalorías por kilo de peso. Al año de edad, sus requerimientos calóricos son de 105 kilocalorías por kilo de peso. Al año, hasta los 10 años, de 80 kilocalorías por kilo de peso. En los adolescentes, de 38 a 45 kilocalorías por kilo de peso. Y finalmente, en un adulto, son de 20 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Podemos ver, entonces, de acuerdo a esta tabla, que los requerimientos calóricos son más exigentes en los primeros años de edad. Por lo tanto, sacamos la conclusión que tienen un metabolismo más activo. El índice de masa corporal es un referente numérico
que se obtiene para calcular el estado nutricional de una persona basándose en lo que es el peso y la talla. Pero aclaramos que se trata de un referente y no un valor absoluto, ¿no? Existen también otras mediciones que nos indican más claramente el estado de salud, pero lo que más usamos inicialmente es el índice de masa corporal, ¿ya? De acuerdo a nuestro sistema de medición, lo calculamos dividiendo el peso en kilos dividido para el cuadrado de la talla en metros. Y eso nos da un valor referencial. Ese valor referencial lo llevamos a una tabla que nos indica, esta sí, el estado nutricional. Si el índice de masa corporal consta entre 18.5 y aproximadamente 25, se calcula que ese es el peso saludable. Menos de 15 de índice de masa corporal, hablamos de una delgadez muy severa, y más de 40 ya nos referimos a una obesidad mórbida. Y entre estos dos extremos existen variantes de distintos grados de los estados nutricionales, tanto de deficiencia del estado como de sobrealimentación. Entonces, analizando cada una de estos estados, en primer lugar, la obesidad. La obesidad es el exceso de acumulación de grasa corporal principalmente, con complicaciones a órganos afectados. En la población mundial se piensa que una de cada 10 personas presenta obesidad, ¿no? Y en los Estados Unidos, que maneja más estadísticas que nosotros, lógicamente, el 65% de la población adulta se piensa que tiene algún grado de obesidad. Pero ¿a qué se debe esta obesidad, no? Se debe a que existe un desequilibrio entre lo que se ingiere de alimentos y la actividad física o requerimientos de la persona. Se han identificado más de 100 locaciones cromosómicas que atribuyen una causa genética a la obesidad, ¿no? Se piensa que también hay factores ambientales que pueden predisponer a la obesidad, como es la disponibilidad de alimentos ricos en calorías, lo que hablamos, se conoce comúnmente como comida chatarra, ¿ya? El sedentarismo, vemos más televisión, disponemos de automóviles para transportarlos, disminuyendo de esa manera el ejercicio y la actividad física, ¿no? Factores psicológicos como el estrés, el tedio o la ansiedad, ¿ya? Condición socioeconómica que limita la calidad de la comida, y condiciones médicas como son el síndrome de Cushing, los trastornos tiroideos o la resistencia a la insulina. La obesidad se puede presentar de dos formas: una obesidad central, que es la que se presenta principalmente por distribución de grasas en el tronco corporal, y una obesidad periférica, en la cual la distribución de grasas tiene una distribución más hacia las regiones glúteas y piernas. ¿Bien? Se piensa que de manera importante en la aparición de este tipo de obesidad tiene injerencia las hormonas, ¿no? La obesidad central, por eso es llamada androgénica, es más frecuente en hombres, y la obesidad periférica es llamada también ginecoide, porque se presenta más en las mujeres. Riesgos para la salud de la obesidad. La obesidad puede producir trastornos, como dijimos hace un momento, son los trastornos de la alimentación que llevan compromisos a órganos específicos. La obesidad puede producir aterosclerosis, que si se presenta en el cerebro puede predisponer a accidentes cerebrovasculares. Si se presenta en el corazón, la aterosclerosis puede producir aterosclerosis coronaria, llevando a un infarto del miocardio. Puede predisponer a hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda. Puede producir hipoventilación, lo que se llama síndrome de Piqui, que es la hipoventilación por disminución de la expansión de la caja torácica limitada por presencia de grasa. Litiasis vesicular, cálculos de colesterol, diabetes mellitus. El sobrepeso sobre ciertas articulaciones puede producir degeneración de las mismas, llevando a una osteoartritis. Y por último, trastornos en las lipoproteínas, ¿no? Lo contrario al estado de obesidad sería la desnutrición, ¿no? Se presentan cuando los requerimientos superan a los aportes calóricos, y las reservas del organismo que en primera instancia suplen esta deficiencia se agotan, ¿no? Entonces empieza a perder el peso corporal, y que puede llevar a un estado más complicado. Constituye un problema importante a nivel mundial. Se piensa que lo sufre aproximadamente el 9.6% de la población mundial, mayoritariamente en países subdesarrollados y con mayor frecuencia en grupos etarios extremos, es decir, en niños muy pequeños, ¿ya?
y en adultos mayores, porque son aquellas personas que principalmente van a necesitar el apoyo de una tercera persona para poder nutrirse adecuadamente. ¿Qué puede causar la desnutrición? A la cabeza de las causas, la pobreza, ¿no? La incapacidad de recursos para poder adquirir los nutrientes. También se puede deber a la ignorancia, y no en el sentido peyorativo, sino desconocimiento de que en grupos, en ciertos grupos etarios, como vimos en la tabla, los niños recién nacidos, por ejemplo, tienen mayor requerimiento calórico. Una mujer embarazada también tiene mayor requerimiento calórico que una persona sana, ¿no? Enfermedades también que pueden producir desnutrición, como la enfermedad de Crohn y la anorexia nerviosa. Entonces, podemos decir que la desnutrición se presenta por la inanición o por combinación de la inanición con un catabolismo aumentado. Existen dos grados de desnutriciones infantiles y que son importantes ponerles atención, ¿no? Lo que se llama el déficit energético calórico, que es aquel niño en que el déficit de los nutrientes atañe a todos los grupos nutricionales y se lo conoce se lo conoce con el nombre de marasmo, ¿ya? También existe el grupo de desnutrición en que el déficit alimenticio es principalmente hacia el grupo proteico. Y estos reciben el nombre kwashiorkor, ¿no? Entonces, esta tabla nos permite comparar los niños con desnutrición tipo kwashiorkor y tipo marasmo, ¿no? Los niños que tienen una desnutrición energético-proteica, lógicamente las alteraciones que van a presentar son más inherentes al déficit de proteínas, ¿ya? Descamación de la piel, retención de líquidos por falta de presión oncótica intravascular y produce esto extravasación de líquidos. Los edemas en extremidades inferiores con un signo característico que se llama la fobia, que la fobia es la marca distal, la marca del dedo, al comprimir un área de edema, ¿no? Estos niños se los considera que son desnutridos agudos, ¿ya? Y tienen una respuesta más satisfactoria al tratamiento de una manera más rápida, ¿no? Los niños que presentan marasmo generalmente se presenta antes de los 18 meses y el déficit de ellos es el nutricional de todos los grupos nutricionales, ¿no? Se presentan trastornos como caída de cabello, arruga de la piel, dando un aspecto de mayor edad por las arrugas, piel plegadiza y masa muscular disminuida. Estos niños se piensa que su déficit nutricional ha ido poco a poco y ellos se han ido adaptando a este déficit y se los considera desnutridos crónicos, ¿ya? Su recuperación es más prolongada que el niño con un kwashiorkor, ¿no? El tratamiento responde no a la misma rapidez. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos trastornos de los estados nutricionales? No, doctor. Ok. Bueno, entonces con esto damos por cerrado ya lo que es el capítulo de alteraciones gastrointestinales. Vamos a entrar a ver lo que son las alteraciones del sistema nervioso. Ajá. Kwashiorkor. Claro, así es, porque hay extravasación de líquidos desde los vasos hacia un tercer espacio, ¿no? Porque hay disminución de la presión oncótica. Recordemos que dijimos que son niños desnutridos, pero principalmente por falta de aporte proteico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces entramos al capítulo de sistema nervioso. Como hemos hecho cuando empezamos una unidad, primero hacemos un recuento de ciertos criterios anatómicos, histológicos, fisiológicos que son de importancia para poder centrarnos mejor en los temas que nos atañen, ¿no? Entonces, el sistema nervioso lo definimos como ese conjunto de órganos, de tejidos, ya, cuya función principal es detectar, analizar y transmitir información. ¿Ok? El sistema nervioso histológicamente lo encontramos formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias, ¿ya? Las neuronas se considera que son las células funcionales del sistema nervioso. Las neuroglias son un grupo de células que protegen al sistema nervioso y dan apoyo a las neuronas.
Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Las neuronas constituyen la unidad funcional del sistema nervioso y existen tres tipos de neuronas. Neuronas aferentes o sensitivas que transmiten la información desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Las neuronas eferentes o motoras que llevan la información desde el sistema nervioso central hacia los tejidos periféricos, ¿no? Y neuronas interconectadas que ejercen como moduladoras entre estas dos neuronas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de lo que es una neurona del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y una neurona del sistema nervioso central, ¿ya? La diferencia entre las dos, fundamentalmente, el lugar donde se encuentra el cuerpo celular. En una se encuentra en el sistema nervioso periférico y en la otra se encuentra en el sistema nervioso central. Las neuronas constan de tres partes: un cuerpo o soma, dendritas y axón, ¿no? El cuerpo o soma es similar a cualquier cuerpo celular. Presenta unas estructuras características que se llaman cuerpos de Mills, ya que se considera que son variantes de ribosomas y cuya función principal se le atribuye la formación de neurotransmisores, ¿ya? Del cuerpo de la neurona, del cuerpo o soma, salen unas ramificaciones cortas que reciben el nombre de dendritas, ¿ya? Estas dendritas constituyen el punto de contacto con otras neuronas y a través de ellas se transmite la información. Información que se transmite a través de un proceso denominado sinapsis. El axón son largas prolongaciones que nacen del cuerpo neuronal, ¿ya? Y llevan información hacia tejidos distantes. Generalmente las neuronas tienen un solo axón, pero este axón puede tener muchas ramificaciones pudiendo llegar a distintos objetivos. El axón puede medir desde pocos milímetros hasta más de 1 metro de acuerdo a su localización. Y también su ancho puede variar. Mientras más ancho es, más rápido puede transmitir la información. Las neuroglias, como dijimos, son células que protegen a la neurona y dan soporte metabólico. Existen dos tipos de neuroglias también: neuroglias del sistema nervioso central y neuroglias del sistema nervioso periférico. Las neuroglias del sistema nervioso central son de 4 tipos: oligodendroglias, astrocitos, microglias y células ependimarias. Las oligodendroglias son células formadoras de mielina, ¿ya? Estas capas de mielina van a envolver los axones en el sistema nervioso central, ¿ya? Dándole protección y favoreciendo de esta manera también, como vamos a ver a continuación, favoreciendo la conducción nerviosa. Los astrocitos son las células más numerosas del sistema nervioso. Ayudan a mantener la arquitectura del mismo, mantienen el equilibrio electrolítico captando iones de potasio, ¿ya? También captan neurotransmisores, ¿ok? Los astrocitos, aquí los vemos, son células principalmente de la arquitectura del sistema nervioso. Existen también los que se llaman las microglias, que son células encargadas de limpiar los desechos que quedan posterior a una lesión o a una infección en el sistema nervioso. Estos desechos van a ser fagocitados por estas células. Aquí vemos a la microglia. Y finalmente tenemos a las células ependimarias, que se encuentran tapizando los ventrículos, donde se van a mezclar, se van a unir con los vasos sanguíneos para formar lo que se denominan plexos coroides. Y los plexos coroides es el lugar donde se sintetiza el líquido cefalorraquídeo. Las neuroglias del sistema nervioso periférico son de 2 tipos: células satélite y las células de Schwann. Las células satélites forman capas protectoras al cuerpo de la neurona, protegiéndola y separándolas de las demás neuronas. Las células de Schwann son células productoras de mielina que van a enrollarse alrededor de los axones, ¿ya? Y están constituidas por varias células, ¿ya? El espacio que queda entre cada célula de Schwann recibe el nombre de nódulo de Ranvier. Y en estos nódulos se encuentran canales de sodio dependientes de voltaje y tienen importancia porque ayuda a la conducción nerviosa a través de lo que se denomina la conducción saltatoria de nódulo en nódulo. Entonces, cada axón envuelto por sus células de Schwann, por las células de Schwann, va a tener una cubierta, va a estar cubierto por tejido conectivo, y este tejido conectivo se llama endoneuro.
Varios de estos endoneuros se unen para formar un fascículo, el cual está recubierto también por tejido conectivo que recibe el nombre de perineuro. ¿Ya? Y varios de estos fascículos se unen teniendo su propio aporte circulatorio cubiertos por un epineuro, y esto es lo que llamamos finalmente el nervio, ¿no? Los requerimientos metabólicos del sistema nervioso: se sabe que el sistema nervioso recibe entre el 15 y el 20% del gasto cardíaco. Necesita un aporte continuo de oxígeno, ¿no? Se piensa que si el sistema nervioso se queda 4 a 6 minutos sin oxígeno, puede producirse daños irreversibles. Las mitocondrias utilizan este oxígeno para el estrés oxidativo que ocurre dentro de la neurona y elevar combustible, que es producir combustible, que es lo que principalmente necesita la célula, produciendo ATP. Esta función mitocondrial, el principal potenciador de esta función es la glucosa, ¿no? Pero el sistema nervioso no tiene capacidad de almacenar glucógeno, por lo tanto depende del almacenamiento de otros órganos, ¿no? Y las reservas de cuerpos cetónicos también se agotan rápidamente. Entonces, por eso también un aporte de glucosa deficiente produce también daños irreversibles en el sistema nervioso. Cuando hablamos en diabetes, hablamos de la hipoglicemia, del compromiso en el sistema nervioso que podría producir la falta de este aporte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí antes de que veamos la fisiología del aparato nervioso? No, doctor. Ok. Bueno, veamos cómo funcionaría algunas estructuras importantes del sistema nervioso. Las neuronas se comunican por impulsos nerviosos, ¿verdad? Impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos reciben el nombre de potencial de acción, ¿ya? Y se traducen en los cambios en las cargas eléctricas a cada lado de la membrana de la neurona, ¿no? Normalmente la neurona hacia su interior tiene carga negativa y el exterior es carga positiva, ¿no? Estos potenciales de acción, potenciales de membrana, duran 5 milisegundos y se llevan a cabo por intercambios iónicos a cada lado de la membrana. Iones que se atraviesan la membrana a través de canales. Existen canales para sodio, potasio, calcio, para neurotransmisores y para los cambios de luz que también pueden despolarizar o repolarizar a la neurona. Hay situaciones que son capaces de alterar el potencial de acción, acercándolo o alejándolo, ¿no? Durante el reposo, la neurona se encuentra polarizada. Si se encuentra hipopolarizada, vamos a explicar un poquito mejor esto, ¿ya? Se encuentra más cerca de un potencial de acción. En cambio, si está hiperpolarizada, se encuentra más lejos de un potencial de acción. ¿A qué hacemos referencia con esto? Esta lámina nos explica cómo está la neurona en su estado de reposo. Cargas negativas hacia su interior y positivas hacia el exterior. Cuando ocurre la despolarización, ocurre porque se activan estos canales iónicos y entra carga positiva hacia el interior de la célula, cambiando entonces su carga eléctrica, despolarizando la célula. Posteriormente a esto, la célula vuelve a su estado, tiene que volver a su estado de polarización anterior, y esto se llama repolarización. Este dibujo está mal. Se trata de cuando las cargas eléctricas ya se distribuyen como estaban anteriormente a cada lado de la membrana. Entonces, la célula en su estado de reposo tiene una carga eléctrica negativa a su interior que es menos 70 milivoltios y se considera que es un periodo de tranquilidad celular. Si este umbral disminuye de menos 70 a menos 55, la célula está expuesta a que se abran los canales de sodio y este sodio puede entrar al interior de la célula. Es a eso a lo que hacíamos referencia cuando decimos que si la célula está hipopolarizada, se encuentra más cerca de un potencial de acción. Es decir, si se encuentra, en este caso, en menos 55. En cambio, que si está hiperpolarizada en su estado en que tiene menos 70 milivoltios hacia su interior, va a estar hiperpolarizada. Es más difícil que un potencial de acción pueda producirse. Entonces dijimos que se abren los canales de sodio y cambia la polarización de la célula hacia su interior. Estos canales actúan como un todo o nada. O se abren todos o todos están completamente cerrados. Entonces se abren los canales de sodio, el sodio entra al interior de la célula y se produce el cambio en la carga eléctrica de la misma.
Eso se conoce entonces como despolarización y esta señal se transmite a todas las neuronas de la zona, ¿no? La célula queda entonces con una carga positiva en su interior. Posteriormente se vuelve a restablecer este potencial de acción en lo que se llama la repolarización. Se cierran los canales de sodio, ya no entra más carga positiva y se abren los canales de potasio. La bomba de sodio y potasio, la TPasa de sodio y potasio, restablece las condiciones las concentraciones a cada lado. Y en este momento la célula entra en un periodo refractario, que significa que la célula no va a responder nuevamente a un nuevo potencial de acción. Entonces, este gráfico nos los indica, aquí la vemos en menos 70, ¿ya? La célula se despolariza, después viene el periodo ya en que se restablecen los iones a cada lado de la membrana, la repolarización, y la célula queda en un periodo refractario, aquí vemos por debajo de 70, en la cual no puede venir un nuevo potencial de acción. Las neuronas se van a comunicar por medio de sinapsis y existen dos tipos de sinapsis, sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Las sinapsis químicas son las más frecuentes. Las sinapsis eléctricas permiten el paso de iones, ¿ya?, a través de canales comunicantes que conducen entonces el impulso eléctrico a cada lado de las membranas de la célula. Permiten entonces el paso de potenciales de acción de una neurona a otra. Las sinapsis químicas son las más comunes y implican estructuras específicas especializadas para esta función. Implican la existencia de una estructura presináptica representada por la neurona presináptica y una estructura postsináptica por la neurona postsináptica. En medio de los dos queda un espacio que se llama hendidura sináptica, ¿ya?, a través de la cual se realiza la comunicación entre ambos a través de neurotransmisores. Entonces, las sinapsis químicas requieren tres pasos. Requiere de una neurona presináptica que sintetice el neurotransmisor y lo libere en la hendidura sináptica. Necesita que este neurotransmisor liberado en la hendidura sináptica se una a un receptor en la neurona postsináptica, ¿ya? Y finalmente, este neurotransmisor debe ser retirado del receptor, ¿ya? Esos son los tres pasos de la sinapsis. Entonces, los neurotransmisores se sintetizan en la neurona presináptica y son almacenados en vesículas. Llega el impulso nervioso, ¿ya?, y desplaza estas vesículas hacia la hendidura sináptica, donde las vesículas vierten su contenido pasando el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Ese es el primer paso. En el segundo paso, este neurotransmisor que ha sido vertido hacia la hendidura sináptica se une a receptores específicos. Aquí lo vemos y aquí vemos la imagen ampliada, ¿no? Se une a receptores específicos y al unirse al receptor se abren los canales para que pueda entrar el sodio al interior de la célula. ¿Ok? Algunas neuronas presinápticas tienen receptores que reciben información para la retroalimentación negativa o positiva sobre la cantidad de neurotransmisor que debe ser vertido en la hendidura sináptica. Y el tercer paso, finalmente, este neurotransmisor que se ha unido a su receptor debe de ser removido. Y puede ser removido por tres mecanismos. Pueden ocurrir tres situaciones. En primer lugar, que en una recaptación el neurotransmisor regrese a la hendidura, a la neurona presináptica, como pasa, por ejemplo, con la adrenalina. Otros neurotransmisores, simplemente por difusión, salen de la hendidura sináptica. Y otros tipos de neurotransmisores necesitan que el neurotransmisor sea metabolizado por una enzima para que pueda ser removido de su receptor, como pasa con el neurotransmisor, la acetilcolina, que necesita ser removido por la acetilcolinesterasa, metabolizado por la acetilcolinesterasa. Entonces, bueno, en el sistema nervioso central vamos a encontrar que existen tres moléculas mensajeras. Los neurotransmisores, los que se llaman neuromoduladores, y lo que llamamos factores neurotróficos. Los neurotransmisores, las sustancias químicas que estimulan, inhiben o modifican una respuesta cerebral. Y pueden ser principalmente de dos tipos, aminoácidos y neuropéptidos. Los aminoácidos son como por ejemplo la glutamina o glutamato, que se considera el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central.
la glicina y el ácido gamma-aminobutírico, que se considera el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Otro tipo de neurotransmisores son los neuropéptidos, que son moléculas de bajo peso molecular formado por dos aminoácidos. Y aquí incluimos las endorfinas, las encefalinas y las sustancias T que participan en el mecanismo del dolor. Los neuromoduladores, como su nombre lo indica, son moléculas que al liberarse en las terminales nerviosas van a alterar la liberación de neurotransmisores o la respuesta que pueda haber a ellos. Puede actuar en la neurona postsináptica aumentando o disminuyendo la acción del neurotransmisor o en la neurona presináptica combinándose con autorreceptores que aumentan o inhiben la actividad nerviosa. Un ejemplo de ellos es lo que hablamos de los receptores que pueden haber, receptores presinápticos que pueden haber en la neurona presináptica, regulando la cantidad de neurotransmisor que es vertido hacia la hendidura. Y finalmente tenemos lo que se denominan factores neurotróficos, que son factores de crecimiento de los nervios, son necesarios para mantener la supervivencia a largo plazo de las neuronas, encontrándose principalmente en el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estas generalidades del sistema nervioso? Doctor, una pregunta. Ajá. Sí, es sobre lo de los neuromoduladores. Yo leí que la norepinefrina, o sea, tenía diferentes acciones dependiendo del receptor, obviamente, y que, Así es. por ejemplo, si actuaba en el alfa-2 adrenérgico presináptico, inhibía la liberación de la norepinefrina misma. Entonces, eso sería lo que usted mencionó de la retroalimentación negativa en la Sí, neurona. y de lo que conversábamos, entonces eso nos da a entender que existen receptores presinápticos, ¿ya? Que van a captar este exceso y van a producir el fenómeno, y a través de ellos se lleva a cabo la retroalimentación negativa para controlar sus propias secreciones. ¿Ok? Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hablar ya entrando en lo que es propia materia de fisiopatología, vamos a hablar sobre el dolor. Dolor y principalmente vamos a hablar sobre las cefaleas, pero vamos a hacer un receso de 5 minutos.
Bueno, continuamos. Como dijimos, vamos a hablar sobre dolor, ¿ya? Y para hablar del dolor, primero vamos a definirlo y quiero que alguno de ustedes me defina qué es el dolor. Dígame alguien qué es el dolor. El dolor sería como que una señal de peligro para el cuerpo. Correcto. Es Correcto como una, resultado final, ¿no? Pero, a ver, ¿alguien quiere decir algo más? yo iba a decir que es una experiencia desagradable captada por los receptores nociceptivos. Sí, también. Estamos uniendo los criterios, llegamos a la definición de dolor, ¿no? Vamos a ver. Eh, Cuando ponemos algo entre comillas es porque estamos poniendo una cita textual de un texto, ¿no? El dolor lo podemos referir como una experiencia sensitiva o emocional molesta relacionado con un daño real o potencial a los tejidos. Nos vemos que la primera parte es lo que nos decía la señorita Salazar y la segunda parte es lo que nos hablaba el compañero Paskiewicz, ¿no? Es una experiencia sensitiva y emocional molesta relacionada con un daño real o potencial a los tejidos. El dolor puede tener un origen nociceptivo o puede tener un origen neuropático. Cuando hablamos de nociceptivo, hablamos de receptores que pueden ser nocivos para la salud, ¿no? De situaciones que pueden ser nocivas. Estos receptores nociceptivos son terminaciones nerviosas libres, ¿ok? Y el dolor neuropático surge de la lesión directa o de la disfunción de los axones de los nervios periféricos o nervios centrales, ¿no? Manifestaciones del dolor, ¿cómo puede alterarse o manifestarse, no? Existe lo que se llama las disestesias, es la alteración en la percepción del dolor, es decir, la alteración en el tipo de dolor, ¿ok? En la alodinia son estímulos en la piel que no son resultados de lesiones. Hiperestesia, la hipersensibilidad molesta, y la hipoestesia, la disminución de la sensibilidad. La hiperalgesia, estos criterios son más referentes propiamente al dolor. La hiperalgesia es la sensibilidad extrema al dolor. La hipoalgesia, la sensibilidad disminuida al dolor. Y la analgesia es la ausencia del dolor ante un estímulo que en circunstancias normales debería de producir dolor, debería ser doloroso. Una vez que los receptores que vimos, de los que nombramos, los receptores nociceptivos o neuropáticos, perciben el dolor, este tiene que viajar hasta el cerebro, ¿no? Existe lo que se denomina la vía rápida del dolor, que se moviliza desde el receptor hasta la médula espinal por fibras agamamielínicas y de la médula al hipotálamo por el haz neoespinotalámico, ¿ya? La vía lenta del dolor se transmite del receptor a la médula por las fibras C-amielínicas, ¿ya? Y desde la médula al tálamo por el haz palio-espinotalámico. Si vemos el gráfico, los receptores perciben el dolor, llegan hasta el asta posterior, ingresando al asta posterior, y aquí sinaptizan con la segunda neurona. Esta la denominamos neurona de primer orden. Esta segunda neurona de segundo orden, hace una decusación, es decir, pasa al extremo contrario y sube hasta el tálamo por el haz, ya sea neoespinotalámico o el palio-espinotalámico. Una vez que llega al tálamo, sinaptiza con la neurona de tercer orden que conduce el impulso hasta la corteza somatosensorial, área 1, 2 y 3 de Brodmann. Y esta recibe el nombre de la neurona de tercer orden. El dolor lo podemos clasificar de dos maneras. Lo podemos clasificar por su duración y por su ubicación. De acuerdo a su duración, lo podemos clasificar como dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es aquel dolor que es provocado por una lesión en los tejidos y va a activar estos receptores nociceptivos en el área, ¿no? Se caracteriza porque es de corta duración y porque se resuelve cuando el problema que lo desencadenó ya se encuentra solucionado, ¿no? Sirve como alarma de que algo está pasando en el organismo. Y su tratamiento inadecuado, su percepción inadecuada, puede alterar su pronóstico y generar otras molestias como disminución de movilidad, ansiedad, cosas por el estilo, ¿no? El dolor crónico es el dolor que persiste por más tiempo que el que razonablemente se podría esperar después del evento que lo provocó.
Se caracteriza porque puede ser intenso, como es el dolor óseo metastásico, el dolor de la metástasis en los huesos. Puede ser escalonado, con periodos de exacerbaciones, como ocurre en las lumbalgias. O sea, el dolor está siempre presente y puede exacerbarse por periodos de tiempo, ¿no? Así ocurre en las lumbalgias. En cambio, en las migrañas es un ejemplo de un dolor crónico, pero con periodos de agudización. O sea, periodos en los cuales no presenta dolor y de repente el dolor se agudiza y aparece, ¿no? Vamos a hablar de migrañas más adelante. El dolor crónico puede ser causa de discapacidad con repercusiones tanto en la salud, economía y en el ámbito social. Por su localización, el dolor puede ser cutáneo, profundo, visceral o referido. Vamos a ver cada uno de ellos. El dolor cutáneo, como el nombre lo indica, se localiza de manera superficial en la piel, ¿no? Y puede limitarse al lugar de la lesión o diseminarse por su dermatosoma. El dolor profundo lo encontramos su origen en estructuras como el periósteo, los huesos tendinosos, los músculos y las articulaciones, ¿no? Y se produce por estimulación de las fibras libres, ¿ok? Puede ser producido por una presión, por isquemia o por daño tisular. El dolor visceral, como el nombre lo indica, tiene su origen en las vísceras y es uno de los más comunes. Difiere del dolor superficial por su intensidad, por fuertes contracciones, distensión o isquemia de las paredes viscerales. En contraste con la piel, los órganos internos no son sensibles al dolor. Si hay un proceso inflamatorio o infeccioso en estos órganos internos, estos van a liberar mediadores inflamatorios, como las bradicininas, las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ya? Y estos mediadores inflamatorios van a actuar sobre las fibras sensitivas aferentes que van a transmitir esa sensación del dolor, ¿ok? Pero en sí, el órgano, la víscera, no siente el dolor. Es una estimulación de las fibras por mediadores inflamatorios. El dolor referido es aquel dolor percibido en un sitio diferente a su punto de origen, pero que se encuentra inervado por el mismo segmento raquídeo, ¿ya? Se piensa que lo que ocurre en estos casos es que muchas neuronas, sean estas viscerales o somáticas, convergen en el mismo lugar del asta posterior, ¿ya? Suben por el mismo trayecto y al cerebro se le hace difícil discernir exactamente el lugar donde fue el dolor. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Existe una lesión intestinal que produce dolor, ¿ya? Entonces, la sensación de dolor cumple su vía, ¿no? Pero es la misma vía que un segmento de la piel también cubre. Entonces, por eso el dolor lo podemos sentir tanto en la piel como en la víscera, porque siguen el mismo trayecto. El dolor, la explicación más fehaciente, más característica de lo que puede ser un dolor referido, es la que tenemos en el paciente con un infarto agudo del miocardio. Y nos da la explicación por qué el paciente siente el dolor por ejemplo, en el brazo izquierdo, en la extremidad superior izquierda, si el problema se produjo en el infarto. Porque las fibras sensitivas que llevan la información del dolor en el corazón, ¿ya?, ingresan a la médula por el mismo segmento que se encuentra inervada la piel, ¿no? Entonces ingresan en el mismo segmento, siguen el mismo trayecto y el corazón se le hace difícil discernir dónde se produjo el dolor, entonces por eso lo siente en ambos puntos, ¿no? Eso es con lo que dicen muchas personas con infarto, que el dolor se le irradia al brazo. Ahí está la explicación. Se llama dolor referido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de que entremos a ver las cefaleas? ¿Ok? Si no hay preguntas, espero que sea porque esté todo claro y no sea porque no me he hecho entender, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que son cefaleas. El término cefaleas hace referencia, lógicamente, como el nombre lo indica, a dolor de cabeza. ¿Ok? Las cefaleas son un problema bastante frecuente. Se piensa que 18 millones de personas buscan atención médica en Estados Unidos por cefaleas. Y las cefaleas pueden ser, de acuerdo a su origen, clasificadas como primarias y como secundarias. Primarias, las cefaleas que tienen su origen propiamente en las estructuras cerebrales, y secundarias y que el dolor de cabeza es consecuencia de otra patología. Las cefaleas primarias pueden ser migrañas, cefalea tensional,
cefalea en racimo y lo que se llama cefalea diaria crónica. Vamos a ver un poco de cada una de ellas. Las migrañas son dolores que son más frecuentes en las mujeres. Se piensa que tienen un componente hereditario de tipo autosómico dominante. La etiología de las migrañas, por qué se producen, no es claro, pero existen teorías, ¿no? La teoría que tiene más aceptación es que se produce estimulación de las fibras nerviosas trigeminales, ¿ya? La estimulación de estas fibras nerviosas induce que el nervio trigémino empiece a liberar neuropéptidos. Y estos neuropéptidos liberados por el trigémino producen inflamación de la vasculatura meningea. Otra teoría habla de que existe un fenómeno de vasodilatación neurógena en los vasos meningios, ¿ya? Pero en todo caso, cualquiera de las dos teorías, vemos que las dos hacen referencia a los vasos a nivel de la meninge. Factores de riesgo para las migrañas. Se ha visto que las migrañas en las mujeres coinciden con los ciclos menstruales, lo cual hace pensar que tal vez las concentraciones de estrógenos puedan inducir las migrañas, ¿no? Muchos alimentos también se los relaciona con las migrañas, como es el glutamato monosódico, conocido como Ajinomoto, los quesos, chocolates, vinos, etcétera, ¿no? Los desencadenantes son sustancias químicas, no son reacciones alérgicas. Las migrañas se pueden clasificar en 5 grupos. Las migrañas sin aura, ya vamos a ver qué es el aura, que son la gran mayoría con 85%, ¿no? Las migrañas con aura representan el 14% y el 1%, la minoría de ellas, está representadas por las migrañas retinianas, las migrañas complicadas y lo que se llaman migrañas de la infancia o síndromes periódicos de migraña en la infancia. Las migrañas sin aura son las más frecuentes y generalmente se caracterizan por ser unilaterales. Es un cuadro doloroso tipo pulsátil y pueden durar de 1 a 2 días y se van a acentuar con la actividad diaria. Es decir, las migrañas sin aura son discapacitantes. Se pueden acompañar de náusea y vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido y fotopsias, es decir, percepciones luminosas, visuales luminosas. Las migrañas con aura son similares a la migraña sin aura, pero se presenta lo que se denomina aura. El aura son manifestaciones que se presentan de 5 a 60 minutos antes de un ataque migrañoso y que pueden durar entre 5 y 20 minutos. Se caracterizan por ser manifestaciones principalmente visuales y sensoriales, ¿ya? Al hablar de manifestaciones visuales, estas pueden ser positivas, ¿ya? Como las fotopsias, imágenes que pueda percibir, o negativas como áreas de escotomas, es decir, cegueras en segmentos del campo visual o cegueras momentáneas. Síntomas sensoriales positivos como sensación de agujas, pinchazos, y negativos como entumecimiento. Pero siempre este aura se encuentra precediendo al periodo de migraña. Las migrañas retinianas son migrañas raras. Vimos que en conjunto todas estas 3 últimos grupos de migrañas representan el 1%, ¿no? Se caracterizan por manifestaciones oculares de origen retiniano, como destello de luz, escotomas que afectan a un solo ojo o ceguera momentánea, acompañados de la migraña, ¿ya? La diferencia entre esta migraña retiniana y la migraña sin aura, con aura de manifestaciones retinianas, es que en la migraña con aura los periodos se presentan antes de que aparezca la migraña. Lo que se llaman migrañas complicadas pueden incluir migrañas crónicas, que son migrañas que duran 15 días al mes, por lo menos durante 3 meses, ¿no? En ausencia de abuso de medicamentos. Y otra complicación puede incluir el infarto de la migraña, que son síntomas de aura que pueden durar más de 1 hora, acompañándose de infartos cerebrales comprobados por imágenes. Y el último componente de las migrañas, que son las migrañas en niños, que son cefaleas recurrentes separadas de periodos sin dolor. Y para su diagnóstico debe cumplir al menos 3 criterios de los que se detallan a continuación. Acompañarse de dolor abdominal, cefalea pulsátil, alivian con el sueño, antecedentes patológicos familiares de cuadros similares, náuseas y vómitos que sean unilateral y se acompañen de aura. 3 de ellos nos hacen diagnosticar la migraña en niños. Las migrañas también pueden tener un patrón mixto, tanto entre los distintos tipos de migraña como la migraña con los tipos de cefaleas que vamos a ver a continuación.
Y estos cuadros reciben el nombre de migraña transformada. Y eso hace que sean difíciles de clasificar y por lo tanto difíciles de tratar. Los otros tipos de cefaleas, lo que se llama cefaleas en racimo, son cefaleas raras también, más frecuentes en varones que en mujeres y principalmente en varones mayores de 30 años. Se presentan durante semanas o meses alternando periodos de cefalea con periodos libres del dolor. Se lo considera también una cefalea vascular, al igual que la migraña. Son intensas, insoportables y esto hace que el cuadro sea discapacitante y son unilaterales. La etiología de las cefaleas en racimo se conoce poco, ¿ya? Se lo han involucrado factores genéticos a un gen autosómico dominante. Se piensa que existe una interrelación entre factores vasculares, neurogénicos y metabólicos. También se lo ha involucrado al hipotálamo porque se ve que coincide con ritmos circadianos de liberación de cortisol, de prolactina o de hormonas tiroideas. Y también se habla de que puede existir una relación entre trigémino y causas vasculares, porque se ha descubierto a través de imágenes de resonancia magnética que mientras ocurre una crisis de cefalea en racimo, hay mayor irrigación en las zonas inervadas por el nervio trigémino. Manifestaciones clínicas que pueden dar estas cefaleas en racimo se caracterizan porque se inician rápidamente y pueden durar entre 15 a 180 minutos, entre 15 minutos y 3 horas, ¿no? Pueden presentarse síntomas dolorosos en el territorio del trigémino, síntomas oculares como enrojecimiento, lagrimeo, tosis palpebral, síntomas nasales como congestión, rinorrea y alteraciones parasimpáticas como sudoración. Otro tipo de cefaleas, lo que se llaman cefaleas tensionales. La cefalea tensional es la más frecuente de todas y a diferencia de las anteriores no es una cefalea discapacitante. ¿Qué puede causar una cefalea tensional? La tensión, como el nombre lo indica, tensión sostenida de los músculos del cuello, principalmente producida por estrés y por malas posturas al sentarse. También puede ser de que una migraña se haya transformado en cefalea tensional crónica, o el abuso de analgésicos o cafeínas. Manifestaciones clínicas se caracterizan por ser un dolor sordo, difuso, en banda que rodea la cabeza. No se acompañan de vómitos ni náuseas y no empeora con la actividad, por lo tanto no son discapacitantes. Y por último, la cefalea diaria crónica, que es la cefalea que se presenta durante 15 días o más durante más de 3 meses. ¿Ya? La causa de estas es desconocida, aunque también existen hipótesis. Se piensa que se puede deber a una migraña transformada crónica, una cefalea tensional que ha evolucionado ya a una forma crónica, una cefalea postraumática o consumo excesivo de medicamentos. ¿Ya? Manifestaciones clínicas de esta cefalea crónica tienen características tanto de la migraña como de la cefalea tensional. Este cuadro nos indica las zonas donde se presentan cada una de estas migrañas. Vemos las cefaleas en racimos, ¿ya? Principalmente concentradas alrededor de un ojo, ¿ya? En racimo porque hace pensar, recuerda por ejemplo un racimo de uvas, el segmento, ¿ya? De acuerdo al campo que ocupa. Por tensión, se presenta, como dijimos, a manera de una banda en el campo frontal, gran presión en la cabeza. Tensión porque principalmente hay tensión de las estructuras musculares del cuello que producen tensión sobre las estructuras cerebrales, ¿no? Las estructuras cefálicas. Y la migraña, aquí vemos, dijimos, generalmente hemicraniana, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Ajá. Fisiopatológicamente, ¿cómo se explica la mala postura de los músculos que están, o sea, que rodean el cuello y el cráneo? ¿Y por qué influyen estos dentro del encéfalo y causan dolor? ¿Por qué la contractura muscular puede producir una cefalea? Recordemos que estos músculos del cuello se van a unir a una estructura. Acá arriba no hay músculos, ¿no? Pero está cubierto por una estructura que se llama calota aponeurótica, ¿ya? Entonces, la contractura de los músculos del cuello ala la contractura, la calota aponeurótica, ¿ya? Produciendo la sensación de tensión de las estructuras hacia atrás. Y por eso se llama cefalea tensional, ¿ya?
porque produce aumento de la presión sobre estas estructuras al alarlas hacia atrás. Doctor, Gracias. otra pregunta. Ajá. Bueno, no se sabe la etiología de la cefalea en racimo, pero una causa podría ser hipertensión arterial, ¿o no? Como es una No, cefalea de eso tipo vascular. sí, pero eso encasilla más en cefaleas secundarias, ¿ya? Porque es secundaria a una enfermedad. Ya, Ajá. gracias. Sí, eso se llama encefalopatía hipertensiva. Doctor, Doctor, una pregunta. pero Entonces, la las cefalea, migrañas, Sí, señorita Aguirre. Sí, sí, lo que le está diciendo entonces era que las migrañas realmente son un tipo de cefaleas que vienen acompañadas de otros síntomas. claro, así, o sea, eh, se presenta principalmente el dolor de cabeza propiamente, por eso encasillan dentro de las cefaleas, pero se encuentran acompañados de otras manifestaciones, náuseas, vómitos, pueden haber fotopsias, intolerancia a la luz, intolerancia al sonido, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Y cualquier situación que pueda comprometer a la vasculatura meningia, ¿ya? Veamos de que inclusive, aunque son poco frecuentes, pueden inclusive complicarse con un infarto cerebral, ¿no? Ya, gracias, doctor. Ok, señorita Valareso creo que quería hablar. sí, de que también se podría considerar que en la cefalea en racimos un desencadenante puede ser algo como el alcohol, el consumo de alcohol. Podría ser, ¿no? Sí podría ser, aunque más el dolor de cabeza que se presenta por el alcohol es al día siguiente en lo que conocemos comúnmente con el nombre de chuchaqui. ¿Ya? Entonces es más Entonces, por irritación meningia, ¿no? sí, Lo que más que provoca el nada, ¿no? alcohol. Sí, más que nada sí, y recordemos que el alcohol hemos hablado algunas veces su metabolito, que es el acetaldehído, quien nos va a producir casi todas las manifestaciones secundarias del alcohol. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Estaba leyendo de la cefalea por disfunción temporomandibular, que también se le llama síndrome de Costen. ¿Esta Sí. cómo se la diferenciaría de una neuralgia del trigémino? Si me da un tiempito, podemos hablar de eso después de... La tenemos en otros tipos de dolor al final, ¿no? Pero sí, la neuralgia, si vamos desde el punto de vista semiológico, digamos, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un dolor de la articulación temporomandibular de una neuralgia del trigémino? Dos cosas. En primer lugar, y lo vamos a ver más tarde, el dolor de la articulación temporomandibular aumenta al contraer la mandíbula, ¿no? Al producirse la contracción, el dolor aumenta. Y la neuralgia del trigémino se caracteriza porque existen puntos que se llaman puntos desencadenantes, ¿ya? La neuralgia del trigémino se puede presentar en cualquiera de las tres ramas del trigémino, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Entonces, al tocar la rama del trigémino que se encuentra comprometida, ¿ya? Aumenta el dolor. Pero vamos a hablar de eso más tardecito. Ah, ya listo, doctor, gracias. Gracias. Bueno, las cefaleas secundarias, como su nombre lo indica, se deben a otra enfermedad. La mayoría son benignas, ¿ya? Pero puede deberse a una condición complicada como meningitis, tumores o aneurismas. Y entonces hay que poner alerta a ellas también, ¿no? En una persona sana que presenta un dolor de inicio súbito, intenso, intratable, ¿ya? Hay que descartar de que vaya a haber un trastorno de base como una hemorragia subaracnoidea o una meningitis. Podemos hablar de que tenemos que poner atención a estos signos de alarma, ¿no? Otros signos que nos pueden sugerir de que hay un trastorno secundario grave, cefalea que altere el sueño, que aumente con el esfuerzo físico o que se acompañe de signos neurológicos, como somnolencia, alteraciones visuales o alteraciones en la fuerza muscular de las extremidades. Nos pueden hablar de algún evento cerebrovascular. Aquí está lo que nos preguntaba la señorita Astudillo. Otros tipos de dolor de la articulación temporomandibular, la sinusitis y el dolor neuropático en el cual encasillan las neuralgias. El dolor de la articulación temporomandibular es una causa frecuente de dolor de cabeza, ¿no? Y lo provoca un desequilibrio en la mordida. Que la mordida sea insuficiente, bruxismo, que es el castañón nocturno de los dientes, ¿ya? O problemas propiamente en la articulación, una artrosis o artritis de la articulación temporomandibular.
El dolor que se presenta es dolor referido, ¿ya? Puede presentar en los músculos cercanos a la articulación, dolor facial, cefalea, dolor del cuello y dolor de oído. Y aquí está lo que le decía, ¿no? Se agrava al fusionar la quijada. La sinusitis. Las cavidades aéreas que se encuentran dentro de los huesos del macizo facial reciben el nombre de senos, ¿ya? Los principales senos son los senos paranasales, los senos frontales y los senos maxilar superior. Aquí los vemos, ¿no? Frontales, paranasales y maxilar superior. Generalmente se presenta como un trastorno agudo, esta sinusitis, pero si su tratamiento es ineficiente puede terminar produciendo un problema crónico. La sinusitis, pues, lógicamente, como el nombre lo indica, si dijimos que senos son estas estructuras óseas huecas, la sinusitis va a ser la inflamación de estas estructuras, ¿no? Y esta inflamación se puede deber a infecciones virales, bacterianas o micóticas. Se caracteriza porque se presenta fiebre, rinorrea, sensación opresiva en la cara y cefalea. Lo característico, el dolor aumenta a la dígito-presión de los senos inflamados, ¿ya? Generalmente, bueno, se presenta con un trastorno agudo, pero puede ir a la cronicidad, ¿no? Lo que, bueno, tratando lo que se llama el dolor neuropático. Dolor neuropático, dolor que se origina en los nervios y principalmente las neuralgias y el dolor de miembro fantasma. Vamos a ver cada una de ellas. El dolor neuropático, dolor provocado por algún problema en el sistema nervioso, ¿ya? Se va a caracterizar porque es un dolor diseminado que no se puede explicar de otra forma. Y se acompaña de déficits sensoriales, en sensaciones de entumecimiento, parestesias son hormigueos, ¿no? Se lo puede clasificar de acuerdo a la extensión del área afecta y eso nos lleva a pensar la posible causa de este dolor neuropático, ¿no? Las alteraciones que involucran a una sola área nos habla de que entonces hay un compromiso solamente de una raíz nerviosa y se puede deber a compresión nerviosa por masas o a presencia de neuralgias. Las que toman áreas extensas y que por ende involucran aún más de un nervio puede incluir la diabetes mellitus, el hipotiroidismo o el alcohol. Vamos a ver, como les decía, los tipos de dolores neuropáticos, la neuralgia y el dolor de miembros fantasmas. Las neuralgias son ataques breves, intensos, a menudo repetitivos, de característica fulgurante o pulsátil, ya que siguen el trayecto de un nervio raquídeo o de un par craneano. Lo que le decía hace un momento ante la pregunta de la señorita Astudillo, la estimulación cutánea del área afecta intensifica el dolor. Las neuralgias más características, más clásicas, son las neuralgias del trigémino y la neuralgia postherpética. La neuralgia del trigémino es una neuralgia frecuente y grave. Es un dolor recurrente, intenso, súbito, fulgurante, sin entumecimiento de una o más de las ramas del nervio trigémino. Aquí la podemos ver, la rama oftálmica, la rama maxilar superior, la rama maxilar inferior. ¿Qué causa la neuralgia del trigémino? No se sabe mucho de su patología, de su fisiopatología, pero se piensa que se debe a que se produzca alguna desmielinización del nervio en cualquier tramo de su trayecto. La neuralgia postherpética se debe a una reinfección por el virus del herpes zóster en una persona que previamente haya sufrido varicela. El herpes zóster entra al organismo y lo primero que produce es una varicela. Pero este virus no se muere, queda vivo, ¿ya? Solamente que atenuado en los ganglios de las raíces dorsales, ¿ya? De repente puede haber alguna situación como el estrés o disminución de la inmunidad celular y este virus que estaba atenuado se va a activar nuevamente, ¿ya? Viaja por el trayecto del nervio dorsal, ¿ya? Y sigue el trayecto del dermatosoma correspondiente, inflamando todo el nervio en ese trayecto. Por eso produce la neuralgia. Se producen lesiones vesiculares unilaterales que son muy dolorosas, más frecuentes en personas mayores. Aquí vemos una imagen de la lesión del herpes zóster que produce la neuralgia postherpética, ¿ya? Aquí vemos otra imagen. Lesiones vesiculares, ¿ya? Que produce la neuralgia postherpética. Y finalmente, lo que se llama dolor del miembro fantasma. El dolor del miembro fantasma es un dolor neurológico que se presenta después de la amputación total o parcial de una extremidad. Es decir, el paciente refiere dolor en la extremidad que ha sido amputada,
¿ya? La etiología no es clara, pero existen algunas teorías, ¿no? La que más aceptación tiene es que existe atrapamiento de axones de fibras sensitivas en el tejido cicatrizal. Esa es la teoría que tiene mayor aceptación. También se puede ver por alteraciones de la neurona de la médula espinal que pierde la señal emitida desde la extremidad, o alteraciones en la recepción de las señales a nivel de la corteza somatosensorial. Y de acuerdo a eso, entonces vemos de que hablamos de que puede haber entonces compromiso de la neurona de primero, segundo o tercer orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre estos dolores? Sí, doctor. Ajá. Mencionó que la etiología de la neuralgia del trigémino era por la desmielinización. Desmielinización. Sí. Ajá. Pero ¿no también se podía causar por la compresión del nervio? Sí puede producir también la compresión, pero principal, por eso dijimos ahí, la etiología no es clara, pero lo que más frecuente pasa es la desmielinización. Ahora, lógicamente, si el nervio se encuentra comprimido en alguno de sus trayectos, este trayecto va a ser desmielinizado, ¿no? Al sentir la compresión de alguna estructura sobre su capa mielínica. Ah, entonces también causaría desmielinización el hecho de que lo comprima. Claro, así es. Ah, ya, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿ninguna cefalea secundaria produce aura? Teóricamente no. Teóricamente el aura la encontramos limitada a ciertos tipos de migrañas. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. Esa migraña con aura y sin aura, como usted dijo, solo la diferencia es el... No te escucho. A ver, bueno, creo que me escuchó lo de que sin aura y con aura, ¿verdad? Ajá, sí. Que la diferencia solo era el tiempo, pero usted No, dijo que... la diferencia entre la migraña sin aura y la migraña con aura es el aura. Ah, ya, claro, pero la cuestión es que hay un signo, el cual usted dijo que era la pérdida de visión de los campos. O sea, yo le digo porque No. un tiempo solo me dio pérdida de campo temporal, por eso ¿Perdón? Le comentaba porque, o sea, a mí hace un tiempo me dio eso, pero perdí como que la visión del campo temporal, más que otra cosa. Ya. Pero, ¿y se acompañó de cefalea, de algo de esto? ¿Aló? Sí. ¿Ya? No, pero creo que te confundiste un poquito en lo que yo dije. Cuando yo hablé de eso que estás haciendo referencia es diferenciando lo que era la migraña con aura, ¿ya? De la migraña retiniana, ¿no? Que la diferencia es que en la migraña con aura, el aura precede a la migraña, ¿ya? En cambio, en la migraña retiniana, ¿ya? En la migraña retiniana, los trastornos retinianos acompañan a la migraña. ¿Ok? Eso es a lo que hacía referencia. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. O sea, no solamente los obesos, puede presentarse en cualquier persona, ¿no? Ya no es algo característico de los obesos y depende de las reacciones de cada persona. Puede ser, por ejemplo, si tienen un susto o un ejercicio, puede ser que en ese momento hagan un pico hipertensivo, ¿no? Y que a eso se deba, más que alguna otra causa. Más me parece que es algo secundario a ese tipo de situaciones, ¿no? Pueden hacer un pico hipertensivo, puede hacer que a lo mejor el estrés haga que liberen cortisol y este cortisol producir efectos colaterales propios del cortisol, ¿no? Pueden haber algunas de esas situaciones. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les voy a poner un caso para que lo resuelvan y lo entreguen en la próxima clase. Se los voy a dejar como tarea, ¿no? Se trata de una mujer de 21 años de edad que se presenta a un centro de salud escolar con quejas de dolor pulsátil en el lado izquierdo de la cabeza, náuseas y vómitos, extrema sensibilidad a la luz, al ruido y al movimiento de la cabeza. Dice que ha tenido un dolor similar hace 3 meses, que duró 2 días y piensa que tiene migrañas como su madre.
Está preocupada porque no ha podido asistir a clases y los exámenes son la siguiente semana. ¿Ya? Pregunta, ¿la historia y los síntomas de esta mujer concuerdan con migraña, sí o no? Y de ser así, explíquelo por qué. ¿Ok? Eso les voy a dejar como tarea. Bueno, ya espero que hayan subido las tutorías y en el trayecto del fin de semana les estoy subiendo a la plataforma sus calificaciones antes de ser presentadas en secretaría. ¿Ok? Si no hay ninguna inquietud, alguna pregunta o algo, nos estamos viendo la próxima clase. Doctor, ¿esta actividad la habilitará en la plataforma ¿Perdón? para subirla? Esa actividad la habilitará en la plataforma para subirla. ¿Cuál actividad? Ah, esa aquí sí, se las voy a poner como tarea. Oh, Sí, como una ahí tarea. Así es. Ok, bueno, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Claro. Hasta luego, doctor. Hasta luego.